En la última parte estuvimos estudiando las reacciones de hidroxilación empleando óxido de osmio. Fíjense que en todas estas reacciones lo que hacemos es que oxidamos donde previamente estaba el doble enlace y agregamos en este caso dos grupos de hidroxilo. Ahora vamos a ver reacciones en donde se rompe el enlace, el doble enlace, se rompe el enlace pi y de hecho se llega a romper el enlace sigma presente. Ese es el caso de la reacción de oxidación de alquenos en la ruptura de compuestos carbonilo. Un alqueno en presencia de ozono, fíjense que el ozono se forma al hacer pasar una carga eléctrica en el oxígeno y se nos forma ozono. Entonces, al hacer reaccionar el alqueno con ozono en ciertas condiciones, diclorometano y muy importante, menos 78 grados Celsius, la reacción tiene que estar muy enfriada para que funcione bien y no sea peligrosa. Se forma como intermedio un molosonuro. Fíjense entonces que se forma un anillo de 5 átomos en donde los 3 oxígenos del ozono se intercalan con se adicionan a los carbonos del doble enlace. Este intermedio se rearregla para formar un ozonuro. Ahora sí, entre estos dos carbonos se intercala un oxígeno y luego con zinc en ácido acético y agua se rompe el enlace. Y nos queda que donde previamente iba un doble enlace carbono-carbono, ahora queda un doble enlace carbono-oxígeno. Eso en ambos extremos del doble enlace. Entonces pueden ver que no solo se pierde el enlace pi, sino que también se pierde el enlace sigma. Finalmente los carbonos ya no están enlazados entre sí. Como ejemplo, tenemos aquí este compuesto en donde noten la presencia de los dobles enlaces. Además pueden ver que este carbono está disustituido, este carbono también está disustituido. Entonces, al ser oxidado, nos va a dar el carbono, donde previamente llevaba el doble enlace con el otro carbono, lleva el doble enlace con el oxígeno, un grupo carbonilo, y en la otra estructura lo mismo. Además, fíjense entonces que el grupo carbonilo es intermedio en la molécula, por lo tanto es una cetona. Siempre que tengamos un carbono doblemente disustituido, vamos a obtener una cetona en ambos casos. Mientras que en este compuesto, el 9-octadecenoato de metilo, los carbonos están monosustituidos, los carbonos del doble enlace, al ser oxidados con ozono y luego al ser tratados con zinc, lo que nos va a dar es que, de nuevo, donde previamente estaba el doble enlace, se crea un grupo carbonilo, pero ahora pueden ver que el grupo carbonilo es terminal, está en un carbono terminal de la estructura, eso es un aldehído, en ambos extremos aldehído. Entonces pueden notar que si está disustituido se obtiene una cetona, si está sin sustituyentes se obtiene un aldehído. Si está monosustituido se obtiene un aldehído. En este caso vamos a oxidar con permanganato de potasio en medio ácido y vean la situación. Este carbono no lleva sustituyentes, este está monosustituido. El monosustituido se va a oxidar para formar un ácido carboxílico en permanganato de potasio, que es un agente oxidante más fuerte que el ozono. Entonces, no solo el carbono pasa a tener un grupo carbonilo, un doble enlace con el oxígeno, sino que además lleva la presencia de un grupo hidroxilo. Entonces se forma un ácido carboxílico y el carbono que no llevaba sustituyentes del doble enlace se oxida a dióxido de carbono. Existen otras formas de romper los enlaces. Para el caso un diol, un glicol, lo podemos romper con ácido periódico en agua y THF. Se nos forma un intermedio del un periodato cíclico de intermedio que luego pasa a formar en este caso el 6-oxooctanal. Vean que aún no hemos estudiado la nomenclatura, es únicamente ilustrativa, y en donde se rompe completamente el enlace que previamente llevaba, el enlace entre los carbonos que están oxidados. Recuerden que este enlace entre estos dos carbonos inicialmente, antes de formar el glicol, era un doble enlace, por lo tanto se habría roto completamente los dos enlaces iniciales. Igual aquí, entre los carbonos oxidados está este enlace
que al ser tratado con ácido periódico en THF agua, se nos forma el periodato cíclico y finalmente se rompe el enlace para darnos 2 ciclos pentanonas. Ahora, fíjense que vamos a estudiar la adición de radicales a los alquenos en la formación de polímeros. Cuando uno piensa en polímeros, siempre piensa en sustancias, tiende a pensar en sustancias no naturales. Sin embargo, vean que la mayor parte de las sustancias naturales son polímeros. Para el caso, la celulosa es un polímero de la glucosa. Las proteínas son polímeros de los aminoácidos. Los ácidos nucleicos son polímeros de los nucleótidos. Y bueno, este sí es un polímero, sí es natural también, ya lo vamos a ver, en donde el polietileno es un polímero del etileno. Entonces pueden ver que la unidad, el monómero, se va repitiendo para formar el polímero. Para formar un polímero se lleva a cabo una serie de reacciones de radicales libres, en donde tenemos primero un paso de iniciación. Generalmente se emplea el peróxido de benzoilo, un generador de radicales libres, que al ser calentado nos da el radical benzoiloxi. Este radical libre, que lo vamos a representar de esta forma, luego ataca al doble enlace y de esta manera se nos forma un radical libre enlazado al iniciador. Esta unidad va reaccionando con todas las unidades del etileno, en este caso, generando cadenas más y más largas. Y tenemos el término que es cada vez que se colisionen los radicales libres. Vean que esta terminación es bien poco probable, ya que los radicales libres al solo formarse reaccionan, por lo tanto su concentración siempre permanece muy baja y es poco probable que se encuentren 2 radicales libres. Es por eso que la reacción se lleva a cabo cientos de miles de veces para formarnos el polímero, hasta que ya la concentración de la sustancia que estamos empleando para polimerizar baja mucho, es que puede competir la concentración del radical libre. De esta manera podemos tener así una serie de polímeros. Para el caso del polipropileno, que se hace a partir del propileno, esta sería el polímero. El poliestireno, que se hace a partir del estireno. Dependiendo de los sustituyentes, así vamos a tener las propiedades del polímero. También tiene que ver el número de ramificaciones que se den, no ramificaciones como esta, sino que la estructura se vaya ramificando, o sea, que no crezca en una sola dirección, sino que crezca en varias. Y también del número de unidades, dependiendo de cómo uno deje la reacción, así va a tener polímeros que constan de entre 80 a 120 unidades, o podría tener 2 polímeros que constan de miles de unidades. También una característica es que al formarse el radical libre, siempre se va a formar el radical libre más estable. En este caso se forma el radical libre secundario y no se forma el radical libre primario. Aquí les presento esta tabla del libro, en donde aparecen para diferentes monómeros el tipo de polímero que se forma y los usos que tienen. Para el caso del polipropileno, que se forma a partir del propileno, que sirve para hacer molduras y alfombras. El estireno, que el polímero se conoce como el poliestireno, que sirve para formar ese material de empaque y también molduras. O el acrilonitrilo, cuyo polímero se nombra con los nombres de Orlón o acrilán, que sirve para formar fibras sintéticas. También, como les decía, existen polímeros naturales, en donde la unidad del isopreno polimeriza para formar el hule natural. El látex, que era inicialmente empleado para todas las utilidades que tiene el hule, por ejemplo para hacer neumáticos, pero sobre todo después de una reacción de vulcanización, en donde se unen las unidades del polímero con otras mediante puentes de azufre. Después veremos algunos ejemplos. Vean que con eso hemos concluido la parte de reacciones de los polímeros, y entonces mañana les estaré enviando
el avance ya de alquinos y adicionalmente los problemas de este capítulo para que los presenten hasta el lunes.